Tema 25. La cohesión textual. Estructuras, conectores, relacionantes y marcas de organización. Primero hablaremos de las propiedades del texto, coherencia y cohesión. La coherencia es la propiedad semántico-pragmática que permite interpretar un texto como una unidad de sentido. Depende del tema global, de la progresión de la información, de la pertinencia de las ideas y del conocimiento compartido entre emisor y receptor. La cohesión, por su parte, es la manifestación lingüística de muchas de estas relaciones internas. Se realiza mediante elementos visibles en la superficie textual, repeticiones léxicas, pronombres, elipsis, conectores, marcas de ordenación y relaciones gramaticales entre segmentos. Conviene distinguir ambas nociones. Un texto puede presentar muchos mecanismos cohesivos y aun así resultar incoherente si sus ideas no se integran en un sentido global. Del mismo modo, un texto puede ser comprensible por el contexto aunque utilice pocos conectores explícitos. Terminología: conectores, marcadores y relacionantes. La lingüística del texto ha empleado distintas denominaciones para las piezas que conectan segmentos del discurso: marcadores discursivos, conectores, operadores discursivos, ordenadores del discurso, relacionantes o enlaces extraoracionales. Aunque no todos estos términos son equivalentes, todos aluden a unidades que orientan la relación entre partes del texto. El término conector suele reservarse para las piezas que explicitan relaciones lógico-semánticas entre segmentos: adición, oposición, consecuencia, causa, explicación o reformulación. El término marcador discursivo es más amplio e incluye conectores, operadores de modalidad, ordenadores, reformuladores y marcas conversacionales. Procedimientos de cohesión textual. Los procedimientos de cohesión textual son variados. Los más importantes son los que vamos a explicar más tarde, y enumerados serían la recurrencia, sustitución, elipsis, estructura informativa, topicalización y los marcadores discursivos. La recurrencia consiste en la repetición total o parcial de elementos del texto. Es uno de los procedimientos más elementales de cohesión, porque mantiene la continuidad temática y evita que el lector pierda el referente. Después tenemos la reiteración léxica, que lo que hace es repetir la misma palabra o la misma raíz léxica a través de diferentes palabras. Puede ser necesaria en textos técnicos o didácticos, aunque un exceso de repetición puede empobrecer su estilo y tendríamos que recurrir a sinónimos, que es el punto siguiente: recurrencia sinonímica. La recurrencia sinonímica retoma un elemento mediante una palabra de significado próximo. Permite mantener al referente y al mismo tiempo variar la expresión. El siguiente recurso, bueno, son muchos, sería la hiperonimia, hiponimia y campo léxico. La cohesión también puede establecerse mediante relaciones de hiperonimia e hiponimia. Un hiperónimo es un término general que engloba otros más específicos. Esto ya lo sabemos, de la parte de léxico, lexicología y semántica. Siguiente recurso: recurrencia referencial. La recurrencia referencial no repite necesariamente la misma palabra ni un sinónimo estricto, sino que mantiene la referencia a una misma realidad mediante denominaciones distintas. Por ejemplo, el polideportivo, en el polideportivo rodó la pelota. Los blanquiazules dominaron el esférico durante todo el partido, ¿vale? Esférico y pelota. Siguiente, la sustitución. Consiste en retomar
una unidad textual mediante otra forma de contenido más general. A diferencia de la mera repetición, sustituye el elemento anterior por una forma gramatical o léxica. El siguiente serían las proformas léxicas. Las proformas léxicas son palabras de significado amplio que sustituyen a otras unidades léxicas. Lo hemos visto en el tema anterior también. Pueden tener valor nominal, como la palabra cosa, persona o hecho, o valor verbal como el verbo hacer. No voy a poner ejemplos porque está en el tema anterior. Pronombres y proadverbios. Los pronombres personales de tercera persona pueden funcionar como sustitutos textuales porque permiten remitir a elementos ya introducidos o que serán introducidos después. Los de primera y segunda persona suelen tener una función deíctica, pues remiten al hablante y al oyente. Y los proadverbios, también lo explicamos en el tema anterior, sustituyen a adverbios o complementos circunstanciales de lugar, tiempo o modo, es decir, locuciones adverbiales. Los encontraron en el monte. Allí estaba también Lola. Allí es un proadverbio, porque sustituye al complemento circunstancial del lugar. Sustitución anafórica, catafórica y exofórica. Exofórica es nuevo, no lo habíamos dicho antes. La sustitución puede ser anafórica si remite a un elemento anterior, catafórica si remite a un elemento posterior o exofórica si remite a un elemento de la situación comunicativa y no del texto. Por último, la elipsis. Bueno, la elipsis tiene muchos subtipos, los vamos a ver. La elipsis consiste en omitir un elemento recuperable por el contexto lingüístico simplemente, o por la situación. Es un recurso fundamental de economía expresiva y cohesión porque obliga al receptor a recuperar información ya disponible. Puede distinguirse entre elipsis gramatical, regulada por la estructura sintáctica, y elipsis contextual. Depende de la situación y del intercambio comunicativo. Por ejemplo, Luisa leyó Siddhartha y su hermano Rayuela. ¿Vale? Aquí estamos elidiendo el verbo y su hermano leyó, entre paréntesis, Rayuela. ¿Cuándo vendrás? Mañana, si hace sol, ¿vale? ¿Mañana qué? Pues mañana vendré. Hemos elidido el verbo. La elipsis solo es eficaz si cumple el principio de recuperabilidad. El destinatario debe poder reconstruir el contenido omitido. Y después tenemos la elipsis nominal, que sería con un sustantivo, lógicamente, o eh, o un grupo nominal también, o un pronombre. La elipsis comparativa, que es la que aparece cuando en una estructura comparativa se omite uno de los dos términos porque puede recuperarse por el contexto. Tu casa tiene el mismo estilo que la mía. Pues, ya sabes. ¿No quieres ir al cine? No, prefiero dar un paseo. Prefiero dar un paseo a ir al cine. La elipsis verbal se produce cuando se omite un verbo o un sintagma verbal completo. Esta es muy común también. Y ahora cambiamos de tema. Ya no hablamos de la elipsis, hablamos de la estructura informativa y del orden de los constituyentes. La cohesión textual no depende solo de palabras repetidas o conectores. También depende del sistema de la estructura informativa del enunciado, es decir, cómo se distribuye la información conocida y la información nueva. Aquí vamos a volver a recuperar el tema de eh, el tema y el rema, ¿vale? Como conceptos. El tema es aquello de lo que se habla o la información tomada como punto de partida, y el tema es aquello que se dice sobre el tema.
El rema es lo que se dice sobre el tema. En español, importante, el orden de palabras es un recurso importante para marcar tema y rema, aunque la entonación y el contexto también intervienen bastante. Pero generalmente lo que se pone primero es el tema y lo que se pone después es el rema, independientemente de si uno o el otro tiene una función sintáctica de sujeto o de predicado. Después, en esta clasificación tenemos enunciados categóricos y enunciados téticos. La diferencia es la siguiente. Los enunciados categóricos presentan una estructura informativa bimembre, es decir, tema y rema. En ellos se predica algo acerca de un referente ya identificado. Por ejemplo, las lluvias han sido insuficientes. Después tenemos los enunciados téticos, que presentan globalmente un hecho sin dividir claramente la información entre tema y rema. Son frecuentes en construcciones existenciales, meteorológicas o mm, presentativas. Por ejemplo, hay pan. Mm, llegaron las lluvias, por ejemplo. O llamaron por teléfono. Aquí, ¿cuál es el tema en llamar por teléfono? O el rema. Pues es muy difícil de establecer, porque es una acción y ya está. Esta oposición es útil porque muestra que la cohesión también depende de cómo el texto introduce nuevos referentes y cómo continúa hablando de ellos. Ahora tenemos conceptos de topicalización y tematización. La topicalización o tematización consiste en seleccionar un elemento como tópico o tema de la predicación. En español puede realizarse mediante desplazamiento a la izquierda, pausas, marcadores, topicalizadores o duplicación pronominal. Por ejemplo, a María le gusta la paella, ¿vale? A María, que normalmente es el predicado y que generalmente el predicado es el rema, aquí se transforma en el tema, ¿vale? Por eso lo ponemos delante. Y por eso es un complemento indirecto que abre la frase. Algunos marcadores especializados son en cuanto a, por lo que se refiere a, por lo que respecta a o acerca de. Siempre que tenemos estos marcadores se produce una tematización. El rema o lo que generalmente rema se hace tema en este caso. Marcadores o conectores discursivos. Bueno, todos sabemos lo que son. Los marcadores discursivos son unidades lingüísticas generalmente invariables y parcialmente lexicalizadas que orientan la interpretación del texto. Pueden conectar segmentos, ordenar la información, reformular, introducir ejemplos, expresar actitud o gestionar la interacción. Se caracterizan por su heterogeneidad categorial, ¿vale? Pueden ser de cualquier categoría gramatical. Pueden ser adverbios, grupos adverbiales, locuciones, conjunciones, interjecciones. Y también se caracterizan por su multifuncionalidad. Una misma forma puede tener diferentes funciones según el contexto. Mm, algunos serían en primer lugar, en segundo lugar, ¿vale? O sea, es decir, y hay muchos subtipos de marcadores, ¿vale? Reformuladores, organizadores, bueno, no vamos a nombrarlos todos, pero le podéis echar un vistazo. Adverbios modificadores oracionales. Esto es uno de los tipos también. Los modificadores oracionales son adverbios o locuciones que no funcionan como complementos circunstanciales del verbo, sino como comentarios sobre toda la oración, sobre la enunciación o sobre la organización textual. Por ejemplo, todo terminó, coma,
desgraciadamente, ¿vale? Este desgraciadamente no es un complemento circunstancial. ¿Por qué? Porque le hemos puesto una coma, ¿no? Entonces está evaluando la propia frase que dice, ¿vale? O la propia acción. En cambio, si lo ponemos sin coma, todo terminó desgraciadamente. Aquí sí que estamos hablando de un complemento circunstancial, ¿vale? Y no de un modificador oracional. Creo que se entiende. Y los rasgos característicos de estos modificadores oracionales son que tienen independencia fónica y suelen separarse por pausas, ¿vale? Se pueden desplazar con facilidad dentro de la oración. Lo puedes poner antes o después y no va a cambiar absolutamente nada, porque se considera una unidad sintácticamente diferenciada. No responden normalmente a preguntas encabezadas por cómo. Es decir, no, no podemos decir eh, que responden a esa pregunta, porque en ese caso estaríamos hablando de un complemento circunstancial de causa, generalmente. Y no se integran fácilmente en estructuras ecuacionales. Y ahora, los modos oracionales se pueden clasificar, ¿vale? Los modificadores se pueden clasificar también. Y esto va a depender del aspecto que comentan. Comentario, el número uno sería, por ejemplo, comentario sobre el contenido del enunciado, ¿vale? Si expresa certeza, evidencia, valoración o probabilidad. También los hay que hacen comentarios sobre la enunciación, la actitud del hablante al formular, por ejemplo, francamente no sé qué pasa, sinceramente, ¿por qué has venido? ¿Vale? Y tendría una función más expresiva, ¿no? Y el segundo sería comentario sobre el texto como organización discursiva de orden, continuidad, transición o cierre. En primer lugar, analizaremos la cohesión. Por último, la proyección didáctica. En segundo lugar, bla, bla, bla. Y estos son los que ordenan el texto también. Marcadores de función textual. Los marcadores de función textual contribuyen a la organización del discurso. Su valor principal no es sintáctico oracional, sino textual. Guían al receptor en la interpretación de la relación entre partes del texto. Y aquí viene la clasificación más detallada que decíamos antes. Primero tenemos los ordenadores, que ordenan los elementos. En primer lugar, en segundo lugar, finalmente, por último. Después tenemos los aditivos, que añaden información. Además, asimismo, igualmente, encima, contraargumentativos, pero sin embargo, no obstante, ahora bien, con todo, así y todo, consecutivos, que son los que expresan consecuencia, ¿vale? Con tanto, por consiguiente, en consecuencia, explicativos y reformuladores. Es decir, o sea, esto es, en otras palabras, ejemplificadores, por ejemplo, en concreto, así, de esta manera, recapitulativos y conclusivos. En suma, en conclusión, en definitiva. Esto es aprendérselo y ya está, la lista. Y después tenemos los marcadores de multifuncionalidad. Algunos marcadores son especialmente productivos porque presentan diversos valores discursivos. Estos son o sea y bueno. De hecho, algunos de estos se convierten en muletillas precisamente por eso, por ser tan multifuncionales. Los mecanismos de cohesión son esenciales en el análisis textual porque permiten justificar cómo se relacionan las partes del texto. En un comentario de texto no basta con enumerar conectores. Hay que explicar su función
en la estructura global. En textos expositivos y argumentativos, los conectores de causa, consecuencia, oposición, reformulación y ordenación suelen mostrar la estructura del razonamiento. En textos narrativos, la cohesión depende con frecuencia de la referencia anafórica, sobre todo también de la progresión temporal y de la recurrencia léxica. Mientras que en textos descriptivos son frecuentes los campos léxicos relacionados con aquello que se describe, los modificadores y las recurrencias. ¿Cómo llevamos esto al aula? Pues en secundaria y bachillerato este tema permite trabajar la comprensión lectora, la expresión escrita, muy importante, los conectores para realizar textos correctamente. Se ve todo, sobre todo en el aprendizaje de lenguas extranjeras y en la preparación de exámenes oficiales también, en el cual hay que demostrar un buen nivel de escritura y de redacción. Y por supuesto, la preparación de la PAU o la BAU, estos contenidos son especialmente útiles para las tareas de análisis textual de la asignatura de lengua y literatura, ya que el estudiante debe ser capaz de identificar la estructura del texto, explicar la progresión de las ideas, reconocer la tesis y los argumentos y analizar los procedimientos de cohesión léxica y gramatical. Y como conclusión, pues este tema reúne los procedimientos lingüísticos que enlazan las partes de un texto y facilitan su interpretación.